Gracias amigos de Voz para el Cambio por esperarnos ahí en este retorno, analizando temas puntuales con el economista Tito Olivo. Ahora quisiéramos, Tito, usted que también es un analista de dimensión internacional, que viéramos un poco de lo que ocurre en Venezuela, el conflicto que hay, si Maduro, si Guaidó, ayuda internacional, la movilización que hace cada bando, uno fuera y otro dentro. ¿Cuál es la visión que usted tiene del conflicto que hay en Venezuela? Para entender lo que está pasando hoy en Venezuela, yo le voy a recomendar a la gente que se lea un libro que se llama La economía del hidrógeno, de un economista norteamericano. Muy interesante. Ese libro yo lo leí en el 2001, cuando salió. En la página 185 decía que en el mundo del año 1859, cuando se extrajo el primer barril de petróleo, a 1959, 227 mil millones de barriles de petróleo. Del año 1959 a 1969, en 10 años, se consumió la misma cantidad de 227 mil millones de barriles de petróleo. Y que la demanda era en creciente, y que Estados Unidos, aunque era el país que mayor producción de petróleo tenía, era el que mayor consumo tenía, que tenía que importar parte de su producción, y que iba a tener que entrar a la fractura hidráulica y a la arena bituminosa, que además de ser altamente costoso para la producción, eran altamente contaminantes, y que si quería entrar a energía barata, o debía ir al hidrógeno, no por hidrólisis, porque en hidrólisis se consume la misma cantidad de energía en términos de barriles de petróleo, la misma cantidad de barriles de petróleo o de energía para producir la misma cantidad. Entonces tú no vas, si tú vas a consumir con un barril de petróleo, tú vas de energía, tú vas a producir, y entonces tú vas a producir esa misma cantidad, pues no vale la pena de tú producir. Que había que ver a través de la fotosíntesis del hidrógeno, que es como la planta producen el hidrógeno para producir el azúcar y para su alimentación. Entonces, que había que llegar por ahí. O Estados Unidos, y aquí viene la parte importante tendrían que invadir a Irak, Libia, y Venezuela, o derrocar esos gobiernos como fueran, para ellos poder tener acceso a energía barata en gobiernos que no le eran afectos. En el año 2002, en abril del año 2002, los norteamericanos inmediatamente dan un golpe de Estado en Venezuela. Supuestamente al gobierno antidemocrático de Hugo Chávez y toda la cosa lo derrocan, y el gobierno democrático, dirigido por Camono Estanga, lo primero que hace es que elimina todo vestigio de democracia, elimina el Congreso y todos los cargos electivos que se habían tenido. O sea, los norteamericanos impulsan un gobierno democrático al estilo como ellos estaban acostumbrados de Chile, Argentina con Videla y todo esto, Uruguay, todo el Cono Sur, y como con Trujillo, con Balaguer, cuando ellos vinieron en la intervención de aquí del 16 del año 1975. Entonces, el pueblo en la calle, con un sector de la Fuerza Armada, retorna a Hugo Chávez al poder. Pero en el 2003, ellos decidieron invadir a Irak porque tenía armas de destrucción masiva, cosa que nunca han encontrado. Nunca se encontró. Pero los norteamericanos invadieron y tomaron el petróleo de Irak, que era su objetivo, por encima de Naciones Unidas. En el año 2011 invadieron a Libia a través de la OTAN y mataron a Gaddafi. Entonces, y tomaron el petróleo de Libia. O sea, lo que había planteado en ese libro, Economía del Hidrógeno, en el 2001, se estaba dando. Después trataron de hacer lo mismo con Siria, pero ya no estaba Medvedev en el gobierno, el que estaba era Putin, y se le paró y mandó
armó el ejército sirio con tecnología de punta en ese momento y tomó la rienda, o sea, decidieron los rusos participar y frenar la caída del gobierno de Al-Bashar de Siria. Bueno, dentro del esquema de dominación norteamericano está Venezuela y ellos un clavito en el zapato que no pudieron derrocar y se plantearon el derrocamiento de Maduro. Y venían dando pasos. Cuando Maduro gana las elecciones, comienzan la famosa guarimba y a quemar gente de color, de nuestro color, porque teníamos la cara de chavita, éramos negros, chavistas, y comienzan a quemarlo. Los demócratas de voz popular y de la oposición comienzan a quemar negros en Venezuela porque los negros son seguidores de Chávez, son chavistas. Tú lo puedes ver, están ahí y comienzan a atravesar cables, y cuando esta gente se cogen presos y son sometidas, los norteamericanos dicen que hay una violación a los derechos humanos y comienzan a ponerle sanciones al gobierno venezolano. Después de eso, sigue Maduro, convoca a elecciones anticipadas. ¿Pero por qué convocas a elecciones anticipadas? Bueno, aquí en República Dominicana, que en ese momento el gobierno dominicano estaba sirviendo de mediador entre las dos partes en Venezuela, se hace una reunión aquí y la oposición venezolana plantea que se deben adelantar las elecciones. Cuando ellos vieron que la cuenta no le daba, y los mismos norteamericanos le plantearon, no, si ustedes van a perder ahora las elecciones. Entonces se plantearon que no iban. Pero con todo y eso, fueron una parte de los partidos de oposición, participaron, reconocieron, estuvo Carter ahí. Dijo Carter y dijo Zapatero que eran las elecciones más limpias, inclusive Carter dijo que eran más limpias que las que se habían efectuado en Estados Unidos, porque recuérdense lo del estado de la Florida, que todavía hay votos que no aparecen contabilizados. Con Al Gore. Sí. Entonces, él ahí dice que eran unas elecciones reconocidas porque tiene doble función. En Venezuela tú votas físicamente, pero votas digitalmente. Entonces los votos físicos se toman una parte y los votos físicos, se hace un reconteo, deben cuadrar con los votos digitales. Si hay un desbalance entre voto físico y voto digital, se anulan esos votos. Eso es lo que queremos hacer aquí ahora. Aquí debiera llegarse así porque se evita la compra de votos. Entonces, ¿qué pasa? Los norteamericanos no reconocen el triunfo. O sea, los sensores del narcotráfico, los sensores de la democracia, los sensores de todo, son los norteamericanos, y ellos decidieron que esas elecciones no eran valederas. Pero Maduro gana con más votos que lo que gana Trump, que quedó por debajo en votación. Pero Alfonso ha estado criticándole aquí a la oposición que ellos no han ganado porque no se han unido. Porque Alfonso suma los bandos de la oposición y divididos pierden, pero unidos hubieran ganado. Bueno, lo que pasa es que ellos tienen confrontación. Ahora mismo Caprilli está denunciando a Falcón, a Guaidó. A Guaidó. Sí, lo está criticando y diciendo, no, porque ¿quién es Guaidó? De López. Pero Caprilli, pero no solamente de López. Entrenado por la CIA y Sí, por Estados Unidos. pero para con la revolución de colores, utilizar el método de golpe suave o golpe blando. el liderazgo de Caprilli como que está en crisis porque Pero- no suena. Pero, oye lo que pasa, Guaidó no gana como diputado, él es diputado suplente. Y al que él sustituye como diputado, tuvo problemas y se retira, y entonces entra él al juego. Y él dice, no, yo soy presidente, pero sin haber una elección. La Constitución de Venezuela establece cómo se debe hacer convocar o anular un mandato.
Todas las constituciones establecen su proceso electoral, Sí. su sistema electoral. Lo establece, pero lo establece muy claro. Dice, cuando murió Chávez, ¿quién era el vicepresidente? Era Maduro. Y estableció convocar a nuevas elecciones. Y ganó, por pocos puntos, pero ganó. Y ellos no reconocían el triunfo de Maduro. Ahora establece forma, o tú convocas a un referéndum revocatorio, o tú convocas nuevas elecciones, pero tú no puedes decir que yo soy el presidente nombrado y voy después en transición, que no. Se establece fecha cuando tú tienes que convocar, y él no está autorizado para eso, porque primero tiene que darle un mandato constitucional, tiene que ser refrendado esto. Eso o tener un padrino poderoso como lo tiene él. Bueno, lo tiene, pero ellos entendían que con ese padrino poderoso iban a obtener ganancia de causa. Y se fueron y presionaron. A la República Dominicana la presionaron con el tema de Odebrecht al gobierno. Porque el gobierno se mantenía no votando a favor de Estados Unidos en la OEA y decidió votar la República Dominicana en la OEA a favor, en contra del gobierno venezolano. Nosotros lo que tenemos es un presidente, un muñeco. Entonces, pero, óyete, uno de los países más beneficiados por Petrocaribe, que si en su momento la República Dominicana no hubiese recibido el financiamiento de Petrocaribe a 20 años, a una tasa de interés del 1%, con varios años de gracia, la República Dominicana, cuando el barril de petróleo subió a 140, casi 150 dólares el barril, se hubiese visto con un proceso de devaluación tremendo. Eso cae dentro del campo de la ingratitud. Ahora, lo que estaba planteado en estos días, Sí. de lo de la ayuda humanitaria ahí en Cúcuta, el Entonces, concierto, todo eso, ¿qué puede pasar hoy en este momento? No. Con la actitud que asume hoy Donald Trump. Bueno, mira lo que En 2 minutos. ¿qué pasa? El concierto y todo eso es un montaje de Estados Unidos. La ONU y la Cruz Roja Internacional se desmarcaron y dijeron que ellos no habían convocado. Quienes pueden convocar ayuda internacional hacia un país es la ONU o la Cruz Roja Internacional. Y se convoca en caso de una catástrofe. A solicitud del gobierno, ¿Eh? que la necesita. Que la, a solicitud. Todo lo que ha habido es una provocación. Una provocación de parte de Colombia y de parte de Estados Unidos. Y De Estados Unidos con una orden a Colombia, a Brasil, a Bolsonaro y a Duque. Pongamos la cosa como sí, son. sí. Es una orden. Una orden. Ahora eso le falló, porque ellos entendían que era lo que buscaba Estados Unidos. Un fraccionamiento de una parte del ejército o de las Fuerzas Armadas bolivarianas, y que se levantara. Comenzaron con las falsas noticias, mitad verdad, mitad mentira. Y lo primero que sacaron fue un general que hace más de un año que Sí, estaba un general retirado, y estaba Yo lo vi. en Ecuador y Colombia, exiliado. Y él sale en su video diciendo: ordene y mande, Sí. señor presidente Juan Guaidó, yo me pongo a sus órdenes, y qué sé yo cuánto. Mentira. Fue general, pero estaba en retiro y no tenía tropa. Sí, fue Y recogido. comienzan a decir: ay, que sé yo cuántas deserciones del ejército, que mentira. Muchos de esos ya estaban retirados hace mucho tiempo y estaban viviendo. Pero en un conflicto es normal que 1, 2, 3 se vayan. vayan, pero Eso sí, es pero normal. se están utilizando. ¿Por qué? Porque se está en la etapa de guerra psicológica para ir minando la base y ellos poder entrar. ¿Por qué? No es tan fácil invadir a Venezuela. Venezuela tiene 500.000 hombres, que si tú dices que de esos 500.000 el 20% deciden combatir, son 100.000. Pero aquí teníamos menos en el 65 entonces. Bueno, pero lo que te estoy diciendo. Y hubo que sentarse a negociar con los dominicanos. Entonces, tú tienes 100.000 metidos entre la selva. Pero Venezuela tiene los S-300 de Rusia, que tienen un radio de 300 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que avión que vuele de Colombia, avión que va derribado,
porque Bogotá está dentro del radio de esos S-300. Pero tiene lo que se conoce, creo que alrededor de 15.000, lo que se conoce como Lanza. ¿Qué es Lanza? Es el misil portátil ruso que lo maneja un solo hombre y tiene un radio de alcance de 2 kilómetros de altura, 2.000 metros. Y esto es mortal para los helicópteros y los aviones. Por eso es que en la reunión de ayer de estos países que apoyan a los Estados Unidos se decidió no invadir. Claro, porque pero ahora es que lo estamos entendiendo con esa explicación técnica. Entonces, yo le dije a usted aquí al país que si eso se producía, la ciudad de Bogotá quedaba barrida. Entonces, barrida. Entonces, totalmente. Entonces, pero además todos los puentes de Colombia iban a ser volados, porque Venezuela tiene la capacidad de sin moverse desde ahí. Va a haber que negociar obligado entonces. Bueno, lo justo es la negociación entre las partes, entre los venezolanos, como siempre se ha dicho, que la parte internacional se quede afuera. Pero yo te voy a decir otra cosa. Yo te estoy diciendo, entonces, 2 millones de hombres que están metidos en la milicia, ¿qué va a pasar ahí? Ahora, ¿cuál va a ser la actitud del Ejército de Liberación Nacional en Colombia y de la FARC, de los desmovilizados y los de no movilizados? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar de brazos cruzados que Duque entre a Venezuela y después a ellos lo sigan matando como han estado matando? Pero hay otros países en el área que pueden también... Sí, pero ahí está Brasil con Bolsonaro, pero ¿qué va a pasar con el PT, que es una fuerza grande en Brasil, y las movilizaciones internas que se puedan hacer en Brasil? Todo eso, porque la guerra es un juego de ajedrez, y tú tienes que poner en ese juego de ajedrez todas las posibilidades y mover el tablero. Pero además, tú tienes 2 actores principales de primera línea, que yo no te voy a nombrar, y están ahí. Rusia y China, que son garantes de la estabilidad. Claro. ¿Qué hizo Putin? Porque al igual que los jueces, los gobiernos hablan por decreto, hablan por sentencia. Putin día antes dio una declaración y dijo que había que respetar a Venezuela y que Estados Unidos se estaba extralimitando y que las negociaciones debían ser entre los venezolanos y que eso debía dejarse ahí. Pero después viene un señalamiento fuerte de la Cancillería de Rusia hacia Estados Unidos, y viene también un llamamiento del presidente chino. Pero después sale la noticia de que un portaavión ruso y un portaavión chino se movían hacia el Caribe a ejercicios navales. O sea, todo eso está, eso tiene su mensaje. Todo eso está en juego, se discute, se analizan factores, elementos, discursos, gestos de Donald Trump, pronunciamiento de Putin y todo esto. Yo le tengo miedo a que como los Estados Unidos son tan cobardes, porque nunca han querido combatir con cuerpos de infantería, porque son unos cobardes, lo han demostrado donde quiera, lo que hacen es lanzar bombas desde el aire a la 1 de la mañana en una política de ablandamiento. No, es cobardía, y a cualquier país, a cualquier nación le sueltan 2.000 toneladas de bombas a las 2 de la mañana, y eso produce un terror, una destrucción tal, que eso es en Dajabón dirían la acabose. Pero, don Tito, tenemos que seguir conversando con ustedes estos temas, porque estos temas no se agotan, tienen muchas aristas por donde conversarlo. Tenemos que dar una pausa y agradecer a ustedes dos haber estado con nosotros en este tramo del programa. Muchas bendiciones para ambos. Gracias, vamos a la pausa. Gracias.